Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a estar hablando un poco sobre la inteligencia artificial. ¿Será este el futuro del trabajo? Muy buenas noches, aquí estoy yo, Itoshki, junto A Mavercat, hola, muy buenas noches a todos. Bueno, y a la hora que vean este podcast, nosotros vamos a hablar de un tema que está revolucionando y que a muchas personas o nos da entusiasmo de hablar de la IA o nos da miedo. Y precisamente lo vamos a hablar en el contexto del trabajo. ¿Será que va a generar trabajo o va a quitar plazas de empleo? Esa es la gran interrogante y eso es lo que vamos a dilucidar ese tema el día de hoy. Claro que sí, porque existe bastante temor especialmente sobre hacia dónde va dirigida la IA. Porque vemos cómo avanza cada día a pasos agigantados. Y hay ya trabajos que están siendo inclusive reemplazados por esta nueva inteligencia artificial. Así es increíble cómo la tecnología ha venido a ayudarnos y muchas veces quizás de pronto viéndolo del otro lado, la otra cara de la moneda, también a perjudicar en cierta forma cuando lo hablamos en el contexto del trabajo. Sabemos que la tecnología tanto ha avanzado y ha revolucionado que incluso hay robots ejerciendo ciertas funciones en empresas o en fábricas que antes lo hacía el ser humano. Claro, es que lo que pasa es que el tema de la inteligencia artificial nace precisamente del hecho de que no puede haber errores, porque está programada para eso. Entonces esa inteligencia artificial se vuelve precisa y hasta cierto punto reemplaza a aquellas acciones que el ser humano puede tener fallas. Por eso es que hay muchas empresas que precisamente, como tú dices, ya implementan robots para, por ejemplo, en el tema automotriz, ya todo está automatizado con robots. El carro entero lo arman robots con inteligencia artificial. Pero tú hablas, le has dado énfasis al tema de que no hay errores, pero recuerda que estas funciones que ahora lo hace la IA, antes lo hacía el ser humano. ¿Habían errores? No habían errores, o quizás muy pocos, mínimos. Se revisaba quizás antes un poco más, antes de salir de pronto algún producto a la venta, precisamente para Claro, evitar este tipo de errores, pero son funciones que perfectamente lo hacía el ser humano. claro. Como te digo, es algo que también viene de parte del esfuerzo. Por ejemplo, un humano puede armar, digamos, un grupo de 20, 30 personas pueden armar uno o dos carros en un día. En cambio, viene el robot, te hace 20, te hace 30. De ahí viene la parte de la optimización también. La optimización de esos procesos industriales que son más rápidos porque el robot, la IA, tiene más fuerza y tiene más capacidad y más precisión. O sea, no hay que verificar nada porque inmediatamente lo hace todo perfecto. Bueno, es un buen punto. Bueno, eso en cuanto a la inmediatez, a la rapidez, la capacidad de producción, quizás en el tiempo lo pueden ir haciendo mucho más rápido, pero ¿qué pasa con estas personas que quedan en el desempleo? ¿Habrá la oportunidad de pronto de ellos ejercer esta misma actividad en otra empresa o será que todos a lo largo del tiempo van a adquirir estos robots para que ejerzan este tipo de funciones y actividades? Es que precisamente no es algo de que el ser humano se queda sin trabajo, porque esos operarios que antes se dedicaban a armar carros, ahora supervisan esos robots. Porque como tú bien dices, puede haber una falla, un fallo de cálculo, algo, entonces, ¿quién es el que se encarga de eso? A veces la inteligencia artificial no puede predecir todo, entonces siempre tiene que haber un ser humano en supervisión de ese robot. Y eso es precisamente lo que el ser humano ahora mismo está haciendo. El ser humano está supervisando esas inteligencias artificiales. Y ese va a ser el trabajo a futuro, la supervisión de esos trabajos si están bien hechos y si están saliendo correctamente como deben. Bueno, eso es en cuanto a la fábrica, a Exacto. las fábricas, a lo que hay que armar. Pero bueno, incluso en Estados Unidos, no nos vayamos muy lejos, esta empresa Amazon dice que ya incluso hay robots repartidores de encomiendas. Claro. Entonces tampoco van a haber repartidores o deliveries. Bueno, es que como te dice, hay trabajos que se tienen que automatizar. Y bueno, tampoco es que esté tan avanzado como para decir ya están siendo reemplazados, porque aún siguen siendo muy torpes los robots, los drones que hacen las entregas. ¿Ya?
Entonces siempre se va a necesitar la mano humana en algún punto para su intervención. ¿Y qué me dices en las oficinas? Los correos, los que generan informes, contestan información a los clientes. ¿Has visto esos chats cuando las empresas tienen un robot, una IA, que con ciertas preguntas te solventa la información de una manera muy rápida? Porque antes lo hacía de pronto atención al cliente una persona. Claro, bueno, como te digo, siempre existe la mano humana detrás de la inteligencia artificial. Porque a veces tú estás con el robot, pero tú tienes algo, ¿cómo se llama esto? Una duda específica. Y eso no te lo puede contestar el robot. Entonces, ¿qué haces? Pides a un agente. Y ese agente es precisamente la parte que antes se encargaba de todo el call center. Ahora él se encarga solo de las peticiones de este tipo de agentes. Por eso digo que, o sea, la inteligencia artificial todavía no está en un punto en el que nos pueda reemplazar. Está, Por ahora. claro, simplemente está ayudándonos en nuestro trabajo, nos está haciendo las cosas un poco más fáciles. No ves como que nos representa una amenaza en el No, aspecto laboral. lastimosamente no, porque como te digo, el ser humano en el pensamiento y en la conciencia tiene esa parte de discernir, de tomar decisiones, de ser proactivo hacia las cosas. Una inteligencia artificial no puede ser proactiva hacia las cosas. Por ejemplo, en China, en Japón, ya se ven restaurantes en los que te atiende ya no un mesero, sino un robot, y el menú incluso lo puedes pedir desde la misma mesa. Exactamente. Pero entonces están reemplazándonos en los trabajos. Pero son ¿Y cuáles casos... serán entonces los trabajos que sí podemos hacer los seres humanos? Exactamente, Ya. nosotros sí lo podemos hacer todo, pero el problema y el medio del asunto es que nos están reemplazando. Es que mira, por ejemplo, ya digamos el tema del restaurante. Es un tema, por ejemplo, que se planteó en mi carrera, cuando yo estudiaba, porque yo soy ingeniero en sistemas. Uh-huh. Y el profesor nos dijo, ¿sabe cuánto cuesta uno de esos robots que hace las entregas de los alimentos? Que solo cumple la función de mesero. Como $10,000, $15,000. No todos los restaurantes van a tener la capacidad. Entonces siempre va a haber la necesidad de tener meseros, porque salen hasta más baratos de tener que un robot inteligente. Pero te digo que con el tiempo pasan los años y se van a ir abaratando los costos para adquirir este tipo de robot que tiene incluido con la IA y para realizar ciertas funciones. Recuerda que incluso salió a la venta, y ya creo que está a la venta o en el próximo año, un robot en el cual puede ejercer las funciones de una ama de casa o de una persona que se ocupe de la labor de la limpieza en el hogar. Claro que sí, pero como te digo, es un robot que está a años luz de poder hacer lo que un ser humano puede. Por ejemplo, ese robot, digamos, tú tienes una casa de 2 pisos, pero ese robot no puede subir escaleras. Inclusive, en la presentación de ese robot se especificó que hay labores que no puede hacer él mismo y que una persona lo va a controlar remotamente para que él los pueda realizar. Bueno, según las órdenes que le dé la persona para que haga Claro. ciertas labores de limpieza, porque siempre tienen que ir, como tú dices, bajo la supervisión de un ser humano, el cual debe de emitir la orden, Exactamente. o para lo cual está programado esa IA o ese robot para que desempeñe dicha función. Claro, entonces por eso yo, o sea, desde mi perspectiva, estamos aún muy lejos de todo eso. Se está avanzando bastante No lo rápido. creo, porque imagínate, no te digo, en las No. oficinas los correos los responde la IA de inmediatamente, informes. Claro. La educación ha revolucionado mucho esto, que muchas personas no lo ven con buenos ojos, pero la gran pregunta es, quizás, ¿será que la educación o en estos países deben de incluir la IA como un método de estudio o como una herramienta, mejor dicho, de estudio para que los estudiantes tengan mucha información y más rápido a la mano para poder estudiar, para saber información, lo que está explicando el profesor? Bueno, es como te iba diciendo. El tema ¿Qué te aquí, dice? bueno, como te iba diciendo, el tema aquí es de que está recién iniciando. Esto recién está comenzando. Parece que ya nos está comiendo la inteligencia artificial, pero en realidad estamos a años luz de lo que realmente es un reemplazo del ser humano a una conciencia artificial, que se podría decir. Porque esto de inteligencia artificial simplemente es un cúmulo de información. Son un cúmulo de órdenes, son un cúmulo de información que simplemente está ahí. Entonces, por eso te digo que está
muy lejos aún de llamarlo un reemplazo. Por eso te hablo más de que es una ayuda, de que es como algo que está ahí como para que nos haga las cosas más fáciles. Pero, por ejemplo, antes, cuando tú necesitabas a un diseñador gráfico o alguien que te dé una idea de cómo diseñar un logotipo, un diseño de una publicidad, de un eslogan, pero ahora lo tenemos todo a la mano. O sea, en vez de contratar una persona experta en marketing o en diseño gráfico, tenemos a la mano la herramienta mucho más fácil que es ChatGPT. Un ejemplo, ¿ya? O usamos la IA, sea cual sea la marca o quien la haya creado, pero la tenemos a la mano y nos da esa información. Claro. Nos da lo que queremos. Es como te digo, o sea, mira, imagínate que hasta los mismos de marketing usan la inteligencia artificial. O sea, esas personas que antes tenían ese trabajo de diseñar y esas cosas, ellos mismos se han adaptado y han aprendido a utilizar la inteligencia artificial. Claro, ellos para responder a sus trabajos, para quienes todavía los contratan, pero te digo, si una empresa o alguien que recién está creando su marca tiene una idea, lo más rápido es subir una imagen, una información y decir, la quiero de tal y cual forma, y te va a dar la respuesta sin necesidad de contratar a una persona o un profesional. Claro, pero como te digo, o sea, no es lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, hay líneas de marca, por ejemplo, ¿ya? Y esas líneas de marca, si tú las haces con inteligencia artificial, se nota mucho. Por eso es que la gente se queja mucho. Tú has visto en internet cómo a veces suben una imagen generada por inteligencia artificial. No, tiene sus fallas todavía. Y entonces la gente dice, pero esto está con inteligencia artificial, esto no está bien hecho. Entonces, por eso te digo, o sea, ellos pueden abaratar costos como quieran, pero la imagen de la marca depende precisamente de que ellos hagan un trabajo correspondiente, en este caso, con su equipo de marketing, con su buen equipo de diseño gráfico. Entonces, no solamente se puede depender de la IA. Claro, si es un trabajo, una empresa pequeña, una empresa que recién está iniciando, pues esa empresa sí, pues se ahorra pues el de contratar un marketing, como tú dices, pero ya una empresa grande con reconocimiento no creo que se atreva a seguir usando. Bueno, puede ser, pero recuerda que hay versiones, hay suscripciones, lo puedes pagar y puedes mejorar ese tipo de servicio. Claro, pero como te digo, sigue siendo limitado en el tema de que se nota. O sea, por ahora, claro, pero si eso se sigue perfeccionando y hay niveles y te dan una suscripción en el cual tú puedes tener un mejor trabajo, mejor calidad de imágenes, entonces lo vas a hacer, porque vas a abaratar costos, vas a reemplazar a este ser humano y lo haces de una manera mucho más rápida. Claro, hasta cierto punto eso es verdad, pero son ciertos trabajos o ciertas funciones del trabajo. Porque ya, digamos que la inteligencia artificial te hace la imagen, pero ¿a qué hora la publicas? ¿Cómo la publicas? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cómo llegar a ese público objetivo? Eso no te lo sabe la inteligencia artificial, eso te lo tiene que hacer el de marketing. El profesional. Entonces ese profesional sigue teniendo funciones dentro de la empresa. Como sigue teniendo esas funciones, su trabajo sigue siendo parte elemental de ese trabajo. Así que por ahora los ingenieros en marketing van a tener trabajo. Van a seguir teniendo trabajo. Aún pueden. Bueno, y hablando de los medios de comunicación, la información, precisamente tiene que haber el periodista el que busque la información, el que vaya, el que indague, busque esas fuentes fidedignas para llevarle al público televidente, o sea digital, sea de un periódico, la información. Pero al momento de redactarla, tú le quieres dar la información clave a la IA y te redacta la información en cuestión de segundos. Claro. En ese caso quizás puede ser una ayuda, pero también puede estar reemplazando o quitando plazas de trabajo a quienes se dedicaban a hacer artículos o a quienes hacían estas noticias o se demoraba mucho más tiempo. Es que realmente se está ya perdiendo el hecho de la redacción. La redacción a mano, la redacción escrita, se está perdiendo. Esa facultad que tenía antes el ser humano. Esa habilidad, precisamente. Por ejemplo, actualmente solamente el 30% de la población mundial sabe escribir en cursiva. O sea, imagínate cuánto ha avanzado la tecnología, de que ahora ya la gente está tan acostumbrada a usar la computadora o el celular para escribir, ya no usa papel o lápiz. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues ha evolucionado la parte de la escritura. Entonces la escritura ya no es algo como un tipo de redacción que solo algunos pocos tenían la capacidad. Ahora tú coges, pues si quieres redactar algo, puedes inclusive guiarte por ChatGPT
por un artículo de alguien. O sea, siempre está ahí la posibilidad de hacerlo de esa manera. ¿Y qué Saludita, opinión? Julio. Hola, Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Julio? Espero les esté gustando mucho este tema, es algo en el cual nosotros tenemos que dialogar, dilucidar, porque no sé, muchas personas lo ven como una amenaza, otros lo ven como una revolución, algo impresionante en el cual nos puede ayudar mucho en esta vida, en nuestra vida cotidiana. Claro, es que Así que si tienes alguna opinión, algo que puedas compartir con nosotros, cómo ha ayudado la IA, te ha ayudado de pronto en lo cotidiano, en tu trabajo o en alguna actividad, puedes compartirlo con nosotros y aquí nosotros te leemos. Otro tema importante, bueno, algo que se desglosa de la misma IA es en la educación. La educación y cómo los estudiantes la están manejando, o será que los profesores también la usan o no quieren que los estudiantes lo hagan. es que realmente ya la IA es como un buscador en el tema de precisamente este tipo de información, porque a veces la información en Internet especialmente está tan esparcida por todos lados que un estudiante pues pierde mucho tiempo en buscar todas las opciones que hay dentro de Internet. Entonces la facilidad que da la inteligencia artificial es que coge y reúne todo en un solo lugar. Tú le preguntas a, por ejemplo, digamos ya, ChatGPT, que es el más conocido. Le preguntan a ChatGPT sobre, por ejemplo, la independencia de un país. Entonces ChatGPT coge y de todas las páginas que hablan sobre la independencia del país te saca un resumen. Y o sea, es la democratización del conocimiento. Exactamente, es esa información contrastada. Entonces, como está contrastada, es menos probable de que se equivoque. Y esa información se convierte en una información verídica que es capaz precisamente de enseñar o de ese niño aprender de esa información. O sea, ese es el lado positivo de la IA. Exactamente. O sea, en la educación tal vez al principio lo demonizaban mucho, pero ahorita ya es algo como que es complementario, se complementa con la educación. Y en cuanto a la IA, ¿tú crees que se está creando una brecha de pronto de desigualdad entre quienes saben usarla y quienes no? Quizás nos puedas dar una orientación, porque como eres ingeniero en sistema, de pronto puedas hablarnos un poco de este tema, un poco a profundidad, porque muchas personas todavía siguen en la ignorancia en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías y que están a la mano. Hablemos del ámbito latinoamericano, en el cual hay un poco todavía de atraso en cuanto a la tecnología. Bueno, lo que pasa es que si tú lo piensas detenidamente, ChatGPT es como un buscador. Porque tú haces lo mismo que hacías, por ejemplo, cuando tú entrabas a Google. Tú entras a Google y pones independencia o cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Te salían las páginas. Y tú entrabas a la página y leías lo que decía ahí. ChatGPT funciona de la misma manera, pero con el plus de que te lo resume todo. Entonces tú puedes entrar a ChatGPT y le haces simplemente la misma pregunta. ¿Cómo hacer un pastel? Entonces viene ChatGPT y te lo explica todo detalladamente, bien resumido. Y esa explicación, pues, tú eres capaz de comprenderla. No es que tú vas a buscar como en el buscador, por ejemplo, de Google, que tú tienes que ir página por página, que hay unos que salen con pastel de mora, otros con pastel de naranja, entonces tienes que ir buscando cuál es el pastel que es el que tú realmente quieres hacer. En conclusión, ¿tú crees que es mucho más sencillo usar la IA en cuanto a conocimiento, información, a lo que quieras encontrar? Está ahí. Es muchísimo más sencillo. Pero es muy fácil con la inteligencia artificial porque, como te digo, es la democratización de la información. Está todo ahí. Entonces, tú le preguntas a ChatGPT va a responderte. No se va a quedar con información que no sepas porque ChatGPT tiene la facultad de entrar a esa información. ¿Y crees que los docentes deberían incluir la IA o prohibirla? No, hay que incluirla. Porque siempre, por ejemplo, antes las personas buscaban en libros la información, pero ahora existe el Internet.
Ahí está la Sí, información. uno buscaba en libros y tenías que buscar distintos autores y no tenía que ser muy antiguo el libro porque si Exactamente. no ya no Entonces, servía el conocimiento, habían nuevas investigaciones. Pero entonces en ChatGPT todo está actualizado. todo es actualizado, todo nuevo, todo está al alcance de la mano del estudiante. Entonces, ¿tú crees que todo lo que busque el estudiante en la IA es válido para realizarlo en una tarea? Claro, claro que sí, porque como te digo, es la integración que se da de la educación con la tecnología. En este caso la tecnología, el ChatGPT, que te da la información necesaria para que tú puedas cumplir con el trabajo que te manda el profesor. Entonces el profesor debería estar contento pues, de que está cumpliendo con el trabajo del chico. Antes, claro, se mataban toda la noche leyendo 4 o 5 libros para hacer un resumen de 2 o 3 páginas. Ahora es mucho más fácil en ese sentido. Bueno, es cierto, es mucho más fácil, pero yo creo, es verdad, usándolo de una manera positiva en el cual nosotros querramos adquirir conocimientos, es una herramienta muy útil al ser humano en cuanto a nuestras actividades y no solamente hablemos del estudiante, podemos hablar del ama de casa, del niño, del adolescente, del papá, del hermano que quieran saber distintos temas, pero incluso es tan importante y se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana que muchas personas incluso, bueno, estamos hablando de los pros y los contras. Los pros es que nos ayuda, es la democratización del conocimiento, está al alcance de cualquier persona. La información la tenemos a la mano y mucho más simple, pero ahora vamos a hablar en el aspecto psicológico. Más bien, las personas, por ejemplo, que se sienten un poco frustradas, se sienten tristes, muchas personas han reemplazado al psicólogo buscando información en la IA. Y que muchos expertos en este tema, psicólogos, precisamente viendo una entrevista de una psicóloga muy importante y reconocida, decía cuáles eran los peligros de buscar esta información en la IA. ¿Por qué? Porque la IA, si bien es cierto, nos da una respuesta exacta, automatizada, de pronto medio comprendiendo lo que nosotros sentimos en aquel momento, pero lo que no reemplaza es el contacto humano, no reemplaza el lenguaje corporal, el lenguaje, o sea, no verbal, para poder dar un correcto diagnóstico psicológico o el tratamiento que necesite aquella persona. Pero realmente la cantidad de búsquedas a nivel mundial de las personas que buscan, llamémoslo entre comillas, ayuda psicológica a través de la IA. Exactamente. Es impresionante. Claro, es que esto no viene desde ahora. Te voy a poner un ejemplo. En 1966 existía Lisa, que era un chatbot era primitivo en ese entonces, que simulaba a una psicoterapeuta. ¿Ya? O sea, imagínate. Estaba diseñado esa IA para aquello. Para simular a una psicoterapeuta en el año 1966. O sea, desde ese entonces ya se estaba buscando el avance en el sentido de la medicina. Es que lo que pasa es que la inteligencia artificial ha ayudado a los médicos a expandirse en la parte de la salud, con investigaciones, con tratamiento de datos. Es que la inteligencia artificial no solamente se puede considerar para el uso, por ejemplo, en este caso de buscador o algo así. Es que la inteligencia artificial también se puede usar para recopilar datos, para hacer análisis, para hacer, patrones. En la medicina, por ejemplo, se está usando infinitamente para todas estas cosas, las cuales agilitan ese diagnóstico hacia el paciente. Porque si ya el paciente tiene ciertos síntomas o se le está haciendo un estudio, en este caso, toda esa información la IA la puede procesar en segundos. Y entonces ya con el diagnóstico que se le puede decir que da la inteligencia artificial, el doctor ya puede predecir más o menos la enfermedad del paciente. Entonces, por eso te digo que la inteligencia artificial actualmente se está usando más como una herramienta, más que como un reemplazo. Pero el diagnóstico no creo que sea preciso. Si nosotros hablamos de pronto ya en cuanto a la medicina, que tú dices, puede detectar mediante un algoritmo cuáles son tus síntomas, aunque realmente
no lo creo totalmente recomendable, porque cuando tú estás enfermo y ni siquiera sabes lo que tienes, a veces son tantas enfermedades que tienen síntomas parecidos, pero el diagnóstico es distinto entre un paciente y otro, y lo mismo Claro. es en el tratamiento. Hablemos ahora de lo psicológico. Por ejemplo, un terapeuta o un psicólogo te da un diagnóstico en base a tu tono de voz, a tus experiencias, a lo que le cuentes, a tu lenguaje corporal, y en base a ello va a haber, incluso se incluye muchísimo la empatía, ¿no? Claro. La conexión que tengas con ese ser humano y cómo vas a determinar aquel tratamiento. En cambio, la IA se basa en patrones, en algoritmos, en las palabras claves que tú le digas en cuanto a lo que tú estás sintiendo en ese momento. Quizás puede ser, digo yo, en mi ignorancia, porque no soy psicóloga, quizás una ayuda paliativa por el momento, pero lo más recomendable es acudir donde el profesional y no a un robot cuando tengas un inconveniente. Es que, como te digo desde el principio, la inteligencia artificial no es un reemplazo, es una ayuda. Entonces, si una persona en su desesperación prefiere acudir a una inteligencia artificial En el momento. en vez de ir a un psicólogo, hasta cierto punto la inteligencia artificial tiene que tener la capacidad de al menos discernir o ayudar a que ese paciente se calme o esté tranquilo hasta que recobre sus sentidos para que él mismo se dé cuenta de que tiene que ir al doctor. Porque, como te digo, la inteligencia artificial no puede reemplazar al doctor. El doctor es el que hace el diagnóstico, es el que sabe de su profesión. Entonces, la inteligencia artificial lo único que puede hacer es fungir como puente entre el paciente y el doctor, no reemplazarlo. Por eso es que la inteligencia artificial actualmente ya hay muchas que inclusive se niegan a dar diagnósticos o se niegan a dar una... ¿Cómo se llama esto? O se niegan a dar algún tipo de medicamento que puedes tomar, o simplemente te manda al doctor, te dice, no, usted tiene que ir al médico. Usted puede tener esto, tiene que ir al médico. O sea, no hay un diagnóstico como tal, simplemente una sugerencia, se podría decir. O sea, ¿tú crees que no nos reemplaza? Quizás potencia, refuerza esos conocimientos, pero sí. Claro está, el usuario tiene que estar consciente de que está hablando con un robot y no con un humano. Tenemos que concientizar nosotros también el correcto uso de esta inteligencia artificial. Es que, por eso te digo, lo que pasa es que uno tiene que, como quiera, despegarse un poco del tema de que la inteligencia artificial es igual a nosotros. Porque ese es el problema que tiene el ser humano con la inteligencia artificial. Piensa que es un igual, cuando no es así. La inteligencia artificial es un conjunto de datos que simplemente te está dando una respuesta a una pregunta que tú tienes. Pero no porque te responde quiere decir que él piensa o él razona, no. Él simplemente está recolectando datos y de esos datos dándote la respuesta que tú necesitas. Entonces, no hay que pensar en la inteligencia artificial como un igual a nosotros. Y quizás nos dice y nos responde las cosas que queremos oír o las cosas que queremos ver escritas. Quizás nosotros también inducimos a esa inteligencia artificial a respondernos de la manera que nosotros queremos. También podría ser. Es que lo que pasa es que la inteligencia artificial ya no... Antes, la inteligencia artificial se mantenía por los datos que el programador le daba. Ahora la inteligencia artificial se alimenta de los datos que consigue de Internet. El Internet revolucionó la inteligencia artificial. Porque el Internet le da la capacidad a la inteligencia artificial de estar en cualquier lado y entrar en cualquier lado. Y obtener la información que la inteligencia artificial requiere. Claro, porque tenemos información no solamente de una página a la cual nosotros entrábamos cuando queríamos buscar en Google. Es una recopilación de la información de todas las páginas o la información más verídica y veraz que puede encontrar. ¿Tú crees que está programada la IA para encontrar precisamente que la información sea verificada, contrastada? Ese es un problema que tiene actualmente la inteligencia artificial. Entonces podemos también cometer el error de encontrar información falsa. Mira el ejemplo más claro, lo que pasó con la inteligencia artificial que pusieron en Twitter. No me acuerdo ahorita bien cómo se llamaba. Hicieron que esa inteligencia artificial conversara con los usuarios de Twitter. Y tú sabes que Twitter es un hervidero ahí, como es la gente en Twitter. Entonces, algo me acuerdo que el robot comenzó ya a tener mucha información y... Se convirtió en un psicópata. Exactamente. Hablaba de comunismo, hablaba de
bueno, de cierta información que es tan sensible que quizás no lo podemos compartir aquí, pero como tú dices, se convirtió en un psicópata total, en un loco. Exactamente, entonces por eso te digo, o sea... Pero precisamente por esa información, esas palabras, ese pensamiento que tienen los usuarios. Pero es que ¿Y qué pasó allí? Ya. ¿Cuál fue el final de esa IA? El problema de esa inteligencia artificial es que no le pusieron filtros. Los filtros son necesarios para que una inteligencia artificial no se convierta en lo que eso se convirtió en un psicópata. Porque las inteligencias artificiales, como no tienen el razonamiento, cuando tú le dices que haga algo, lo hace. Así es. Entonces, si no hay esas leyes, esas reglas universales que ahorita existen para las inteligencias artificiales, se descontrolarían todas y la información no sería contrastada, ni verificada. Las fuentes no serían verificadas. Entonces, todo esto viene precisamente del hecho de que la inteligencia artificial tiene que estar capacitada para decir, esta información no me la ha verificado nadie, pero de esta página sí está verificado, cojo de esta información. Y así es como está funcionando actualmente. Wow, es increíble los beneficios y también, de cierta manera, cómo nos puede perjudicar la información que está en la IA. Por eso hay que saberlo usar, hay que saber buscar, sobre todo información verificada, contrastada, de fuentes oficiales, para no caer en el meollo de la desinformación, del conflicto. Hay tantas noticias falsas que pueden crear un caos en la sociedad. Exactamente. Y precisamente por eso hay muchas páginas que actualmente solo se dedican a eso, a hacer información falsa, precisamente para que la IA caiga en eso y esa información se convierta como en verídica. ¿Y cuál es el objetivo de ingresar información falsa a la web? Dañar a los demás, hacer que esa información, como te digo, se vuelva verídica y entonces todo se convierte en algo relacionado, o sea, se relaciona todo con lo que se está dando de la información y por eso es que la inteligencia artificial tiene que precisamente contrastar la información antes de poder darla. En este caso, como te digo, siempre existe el hecho de que la inteligencia artificial tiene sus filtros y esos filtros son los que ayudan a que esa información falsa no pase. ¿Pero tú crees que actualmente cuenta la IA con estos filtros? ¿Se ha automatizado? ¿Está mucho más controlada? ¿No lo está? Claro, los filtros ya están. Ahora el problema es que la información, ya hay muchas páginas web que la información ya no la quieren dar, porque ellos están perdiendo el tráfico. Porque ahora más del 45% de las personas ya no usa el buscador de Google, ya no. Busca en ChatGPT. Y entonces lo que está haciendo es que Google se alimenta de los anuncios que hay en las páginas web. Si una persona no entra a la página web, no se muestra el anuncio y no se gana dinero. Entonces lo que están haciendo es diciéndole a ChatGPT, si ustedes quieren entrar a nuestra página web, a nuestro dominio, tienen que pagar. Y eso es lo que se está haciendo. O sea, se cobra a ChatGPT para que tenga la autorización de poder encontrar la información dentro de esas páginas. La más común, por ejemplo, es en este caso Wikipedia. Creo que le pagaron como 350 millones de dólares. ¡Wow! Increíble. Y eso es un pago por año que tienen que hacer a partir de ahora. Entonces, la IA tiene que pagar para tener la información que está en estas diferentes páginas web. Exactamente. O sea, la información que nos está dando la IA quiere decir que están pagando para dárnosla a nosotros, pero la IA sabe que esta información es verídica. Eso es lo que quiero saber, ¿es verídica? Claro, es que lo que pasa es que existen fuentes autorizadas. En este caso, las fuentes autorizadas son páginas que no han sido reportadas dentro de lo que es el servicio de la nube. Creo que se llama Soulcare o algo así, que es una red de información la cual tiene cerca del 60% del tráfico de Internet. Y ese tráfico de Internet pasa por esa compañía. Entonces esa compañía es la que está actuando como un filtro para la información que llega a la inteligencia artificial. Wow, es increíble. Yo creo que más que todo la IA
bien controlada, con estos filtros para que esta información no nos llegue a las manos, no una información falsa, vacía, que no nos ayude en nada. Como tú dices, ayuda bastante estos filtros. También me imagino que están incluidos ahí, obviamente, el algoritmo de ciertas palabras, de ciertas, ¿cómo te puedo decir? Banderas rojas en cuanto a una persona quiere buscar cierta información, no te la dé a la IA, cuando la información que vas a buscar no es nada bueno. Claro. Sea para dañar a otra persona, para causar daño, conmoción, realizar falsa información, no sé, algo que te pueda guiar de una mala manera. Por ejemplo, un caso que pasó hace muy poco es de un chico que le preguntó a ChatGPT cómo atacar una escuela en Estados Unidos. ¿Ya? Y, o sea, esa información llegó al FBI y el FBI arrestó al chico. O sea, antes de que sucediera el ataque, ChatGPT informó al FBI sobre este tipo de comportamiento anómalo que tenía este muchacho dentro de su buscador, dentro de su página de ChatGPT, e informó al FBI. Supuestamente en esta noticia vi que el chico solamente quiso buscar información y que no tenía ninguna intención, pero solamente el hecho de buscarlo es porque ya tienes esa mentalidad, tienes una mala intención de hacerle algo a alguien, algo malo a alguien. Es que lo que Entonces, pasa... antes de que suceda, obviamente ellos lo hacen desde la prevención, no van a esperar a que pase para buscar y apresar a este chico. Claro, es que lo que sucedió es que ChatGPT simplemente dio el aviso, dio la voz de alerta, esto es lo que hizo el chico, esto es lo que me preguntó, FBI, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, los usuarios que buscan cierta información que no es nada beneficioso, tienen el control, el gobierno entonces, el gobierno en este caso de Estados Unidos. Claro. Es que lo ¿Sabes que pasa... que no lo veo mal? Porque es para prevenir ciertas situaciones y ciertos malestares, para prevenir situaciones tan peligrosas y que pueden ser personas pueden ser atacadas. Y lo evitó. Claro. Realmente lo evitó, sirvió. Es que lo que sucede es que actualmente en Internet ya no... todo está a la vista. Si tú publicas algo en Internet, ya no es tuyo. Pertenece al mundo. Cualquiera puede cogerlo, editarlo o hacerlo lo que sea. El tema es que sabe quién fue, dónde vive, en qué escuela está. Exacto. Ese es el tema. O sea, ¿será que tanto en Estados Unidos, puede ser Ecuador, Brasil, Colombia, el gobierno tiene acceso a esta información de qué es lo que estamos buscando en la IA? Eso ya depende de la tecnología y de las leyes que existan dentro del país. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy reservado en ese sentido. Ellos son muy proteccionistas sobre su propiedad intelectual. En este caso, por ejemplo, lo que sucedió con Huawei, creo que fue, o con Xiaomi, que directamente los expulsaron del país porque ellos no querían cumplir con las leyes de información, o sea, de acceso a la información que tenían en Estados Unidos. Porque Estados Unidos no va a permitir que una empresa, por ejemplo, en este caso China, entre al mercado y use información de sus usuarios y se la lleven ellos. O sea, se la quiere quedar a Estados Unidos. Exactamente. Y me imagino que es lo mismo que pasó con TikTok. Exactamente. Exactamente. Porque estaban robando información de los estadounidenses. Claro. Es que mejor dicho, decían que los estaban espiando. Es que pasa lo mismo con, por ejemplo, Facebook. Con otros fines, mejor dicho. Con Facebook, pasa lo mismo con Twitter. O sea, todo lo que tú publiques, todo lo que tú hagas en redes sociales, en algún momento va a ser vendido. Porque esa información es necesaria, ya sea para alimentar una inteligencia artificial, para alimentar una inteligencia artificial de negocios, de marketing. Toda esa información se vende. Por eso cuando tú, por ejemplo, siempre pasa esto de que tú buscas algo en internet y de repente te sale el anuncio de lo que estabas buscando y tú te quedas como, ¿pero por qué? Es porque tus datos ya fueron vendidos. Tus datos ya fueron recopilados y vendidos a una empresa y esa empresa ya sabe lo que quieres y por eso te muestra los anuncios. Y ahí está incluida la inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Es que antes tardaba un poco. Por ejemplo, tú buscabas un día y al día siguiente o a los 2 días te salía. Es cuestión de segundos. Estás buscando algo y ya entras a otra red social. En otra red social muy distinta a la que estabas buscando, en la que estabas buscando te sale la información parecida a lo que tú gustas, a lo que buscas, lo que comes. O sea, con la información nuestra son los que ellos se lucran. Y ahí está también el trabajo de la IA. Exactamente. Pero la inteligencia artificial lo que hace, como te digo, es la recopilación de la información. Recopila la información, la contrasta y dice, ya, este es el que está buscando estas cosas, muéstrale este anuncio.
Y eso es lo que en donde se ha destacado más que todo actualmente la inteligencia artificial. En resumidas cuentas, podemos decir que la inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma. Si la entendemos como una herramienta, puede ser el motor que nos lleve a una nueva era de creatividad y productividad. Entonces, yo lo veo maravilloso en cuanto a la información, democratización del conocimiento, como una herramienta de estudio también. Y en casos extremos, cuando una persona se sienta sola y como tú lo acabaste de mencionar y no puede acudir de pronto al psicólogo, yo creo que como emergencia también es una gran herramienta. Claro. No podemos nosotros demonizar esta herramienta tecnológica porque yo creo que sí ha llegado a nuestra vida y a nuestra era, yo creo que a facilitarnos mucho la información que está a través de ella. Claro que sí, porque actualmente hay mucha demonización sobre la inteligencia artificial, pero realmente es más una herramienta. Es un paso, si la sabemos usar bien. Claro, es un paso simplemente hacia el futuro en el cual las cosas van a ser mucho más fáciles en el tema de ciertas cosas. Porque la inteligencia artificial lastimosamente está, como te digo, a millones de años de poder igualarnos a nosotros en pensamiento y en el accionar que nosotros tenemos. Porque el raciocinio, la toma de decisiones no es algo que una inteligencia artificial pueda hacer por sí sola. Siempre tiene que haber el contacto humano en ese sentido. Así es. Bueno, yo creo que hemos culminado este tema tan interesante de nuestra era y de nuestra época. Espero pues que a todos les haya gustado esta información y esta conversación muy amena con Hitoshki. Síganme en redes sociales, en YouTube, en Kik, en Facebook como Mabelcat Oficial. Los esperamos en un nuevo episodio. Espero se suscriban a todos ustedes y déjennos también en los comentarios cómo ha servido esta herramienta de la IA en su vida cotidiana, ya sea en su trabajo, ya sea con su familia, como un psicólogo o como herramienta de estudio. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya agradado mucho el tema que se habló hoy y más que todo que se hayan informado más o menos de lo que significa la IA en nuestras vidas. Yo soy Hitoshki, me pueden buscar en mis redes sociales también como @Hitoshki. No olviden suscribirse y pasen una linda noche. Chao, cuídense mucho.